Y antes de comenzar a estudiar, a mirar y meditar en la palabra, los invito a que inclinemos nuestros rostros. Vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Oh Padre, hoy nos reunimos en esta preciosa mañana, Señor, para darte las gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido, no solamente esta semana, sino este año que está por concluir. Gracias, Señor, porque cada día sentimos tu presencia. Te damos gracias por las lecciones aprendidas, Señor, por lo que recibimos, el techo que nos cobija, el alimento que nos sustenta y la compañía de nuestros seres queridos. Gracias, Señor. Gracias por las alegrías que nos llenan de gozo y también esas dificultades que nos fortalecen. Oh Señor, no hemos llegado hasta aquí por nuestros méritos, sino por tu gracia. Tu palabra, Señor, es verdad y tu amor nunca falla. Por eso, al iniciar un nuevo año, no sentimos temor, sino que confiamos plenamente en tu bondad, en tus misericordias, que se renuevan cada mañana. Te pedimos, Señor, que este tiempo de reflexión y de estudio de tu palabra sea guiado por tu Espíritu Santo y que tu palabra nos inspire a confiar en ti hoy y siempre. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos. El calendario nos recuerda que este año está próximo a finalizar. Y yo no sé si comparten conmigo, mis hermanos, fue un año particular, sobre todo por la rapidez con que pasó. Como decimos popularmente, este año pasó volando. Espero que compartan eso. Cada vez que comentamos decimos, no, es que mire, ya se acabó otro mes. Y así pasó este año. Y en este cierre de año, quiero invitarles a que miren sus manos. ¿Qué huellas ven allí? Alegrías, huellas de alegrías que vivimos, huellas de cicatrices por luchas que tuvimos, momentos de duda, preguntas sin respuesta, oportunidades que tomamos y otras oportunidades que dejamos pasar, victorias que nos sorprendieron cuando no esperábamos nada. Cada marca es un testimonio de vida. Pero más allá de nuestras huellas, hay algo más poderoso, y es la presencia constante de nuestro Dios que nunca nos dejó. Su presencia fuerte, esa presencia de Él, una presencia tierna, estuvo con nosotros en cada instante. Y esa misma presencia nos asegura hoy que no caminaremos solos el año que viene. Quería compartir una ilustración, mis hermanos, para ver esa comparación de este año y el año que viene, que es el tema de este mensaje. Imaginen cada uno que tiene un mapa en sus manos. El mapa de este año que termina. No es un mapa que esté limpio, por supuesto que no.
Tiene marcas de caminos recorridos, puntos brillantes de momentos de alegría, zonas oscurecidas por el dolor, y de pronto hay flechas y desvíos que nunca planeamos tomar, que sin embargo lo hicimos. Sobre ese mapa, que ya lo tienen todos allí visualizado, vamos a trazar un camino de gratitud en ese mapa. Cada paso dado, por cada lágrima que derramamos y que el Señor secó, aún por cada no que nos condujo a un sí mejor, vamos a trazar esos momentos de gratitud. Porque aunque todo no fue fácil, Él estaba allí, presente, en cada tramo, sosteniéndonos, corrigiéndonos, proveyendo y aún usando los momentos más difíciles para formarnos. Por eso, al mirar este año que termina, nuestra respuesta es una sola: gratitud en todo, en todo. Ahora bien, junto a ese mapa usado, Dios pone también delante de nosotros otro mapa, el mapa del año que comienza. Está en blanco, y no porque esté vacío, sino porque todavía no ha sido trazado. Y lejos de producir temor hacia el año que viene, ese espacio nos llena es de esperanza, porque el mismo Dios que nos guió en cada paso de este año que termina será quien marque el rumbo del año que va a empezar. Ese mapa en blanco también nos invita a algo más, y esta parte es muy importante, es a un compromiso. Compromiso. No es solo, voy a esperar que Dios actúe, no, sino también es nuestra decisión poder caminar con Él, seguir su dirección y confiarle cada paso que demos. Así que hoy cerramos un año con gratitud y abrimos otro con esperanza, con un compromiso renovado. Este no es solo un fin de año. Lo que estamos haciendo aquí, hoy, en este momento, reunidos como familia, es lo que diría una plataforma de lanzamiento hacia ese propósito renovado para el año entrante. Y ese es el compromiso. Y vamos a salir de aquí con esto en mente, un compromiso para recibir un año nuevo lleno de la bondad y del amor de Dios. Preparando este mensaje, pues siempre pensé, es el último mensaje del año. ¿Qué es lo que hace uno cuando finaliza un año o cuando termina un ciclo? Dije, hacemos un balance de las cosas buenas o malas que hayan pasado. Entonces dije, hay que hablar del año que termina y obviamente enfocarnos hacia el año que viene. O sea que dije, vamos a ver solamente 2 puntos en el mensaje de hoy. 2 partes, dividimos este año y el año entrante. Así es que los invito a que me acompañen a ver estos 2 puntos. Y el título que le hemos dado a este mensaje es también dividido en estas 2 partes. Memoria agradecida para este año, compromiso renovado para el año siguiente.
Para quienes nos visitan por primera vez, les comentamos que aquí cada mensaje tenemos una idea principal del mismo mensaje, que tiene un propósito, es en una frase encapsular todo el mensaje, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Y esto es muy interesante porque lo repetimos varias veces en el desarrollo del mensaje con la finalidad de que lo tengamos presente. Y es más, en sus hojas de guía está en la parte inferior esa idea principal. Al leerla, se supone que vamos a recordar los puntos principales de ese mensaje. Entonces, la idea principal del mensaje en esta mañana es la siguiente. El año que termina proclama su fidelidad. El que comienza exige nuestra entrega. Ahí está también dividido. Preparando el mensaje, encontré a un personaje que no conocía, Robert Jones Burdett. Se escribe Burdett. Un ministro de la Iglesia Bautista en Los Ángeles, California. Pero también era conocido como humorista. Es interesante lo que alcancé a leer de su historia. Y en uno de sus libros, quizá el más conocido, un libro que es Golden Day, el día dorado, él dice esta cita, abro comillas, no es la experiencia del día de hoy lo que vuelve locos a los hombres, es el remordimiento por algo que sucedió ayer y el miedo a lo que pueda traer mañana. Termina allí la cita. Esta famosa frase o cita de Robert Burdett nos está diciendo que hay 2 días en la semana por los cuales nunca, escuchen, nunca debemos preocuparnos. Hay 2 días en la semana por los cuales nunca debemos preocuparnos. Y esos son el ayer y el mañana. Solo tenemos que ocuparnos del hoy. Y esta frase subraya la importancia de vivir en el presente, librándose de la culpa del pasado y de la ansiedad por el futuro. Desglosando esta cita de este personaje, podemos decir lo siguiente. El ayer representa el pasado que ya no se puede cambiar. O tú puedes cambiar algo del pasado, ya no se puede cambiar. Eso es lo que representa. Y Burdett sugiere que lamentarse por el ayer es inútil y solo causa depresión. Ahora, el mañana simboliza el futuro, una fuente común de ansiedad. La cita nos invita a no cargarnos con preocupaciones de lo que aún no ha llegado, preocuparse de algo que todavía no ha llegado. Y cuando habla del hoy, es el único día en el que podemos actuar y vivir plenamente, enfocándonos en ese presente. Y este concepto de este personaje también lo vemos en la Biblia, aquí en la palabra de Dios, un versículo que muy conocido, allí en Mateo 6:34. Dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas.
Así es que vamos entonces a nuestra primera parte, el primer punto. El año que termina, gratitud en todo. Para quienes toman nota allí. El año que termina, gratitud en todo. Recordemos nuestra idea principal. El año que termina proclama su fidelidad. El que comienza exige nuestra entrega. Bien, usualmente en nuestras exposiciones dominicales tomamos un tema y lo vamos analizando. En este caso vamos a tomar varios versículos, ¿sí? Sin embargo, en estos dos puntos veo que hay un versículo principal en cada parte del mensaje. Estamos hablando entonces primero del año que termina, gratitud en todo. Entonces digamos que el versículo que encontramos que soporta esta verdad, la encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:18, muy conocido. Dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Entonces, den gracias en todo. Es un llamado específicamente a tener una gratitud constante, independientemente de las circunstancias. Estamos hablando de gratitud constante, como una expresión de nuestra fe, fortaleciendo la confianza en el Señor y la confianza que tenemos en el plan que Él ha diseñado para cada uno de nosotros. Gratitud constante. Ahora miremos el significado de este contexto. Dice, den gracias en todo. Ese den, ¿a qué le suena? Den es un mandato. Nos está mandando a que demos gracias en algunas cosas. En todo. Muy bien, están atentos. Pablo entonces exhorta a los creyentes a dar gracias continuamente, no solo en los momentos buenos, sino también frente a la adversidad. Porque dar gracias en esos momentos, pues es prácticamente un pilar en nuestra vida cristiana, el estar agradecidos. Y dice allí, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Esa no es una actitud que sea opcional. Es la voluntad de Dios para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y es una forma de demostrar nuestra fe, de demostrar que reconocemos en el Señor su soberanía y su provisión. Y dice allí, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, la capacidad para ser agradecidos en todo proviene de esa relación que tenemos con Jesús, quien es el centro de la experiencia cristiana y es la fuente, Él es la fuente de todas nuestras bendiciones. Entonces, ¿qué debemos hacer, mis hermanos? Bueno, fortalecer nuestra fe, cultivar un corazón agradecido en toda situación. Esto nos va a ayudar a depender más de Dios y a confiar más en Él cuando estamos agradecidos. Y pues obviamente, si la palabra nos dice que
que dice acá, oren sin cesar, den gracias en todo. Pues obviamente son muchos los eventos por los cuales tenemos que dar gracias. Es en todo. Y vamos a ver tres eventos especiales, digamos que resaltan en esta oportunidad de gratitud hacia Dios. Entonces vamos a ver, primero, vamos a ver para allí quienes toman nota, a gratitud en las pruebas. En las pruebas. Con el propósito de probar la autenticidad de un diamante, a menudo los expertos en joyas toman el diamante y lo meten allí, lo sumergen en agua clara, ¿sí? Y en ese momento ese diamante comienza a brillar, una luz, o sea, comienza a resplandecer con una brillantez especial. Si se toma una piedra o digamos una imitación, esta no va a resplandecer de la misma forma. Si colocamos esas dos piedras allí en el agua clara, pues aunque no seamos expertos, pues vamos a notar la diferencia, fácilmente notar la diferencia. Una brilla resplandecientemente, la otra no. De igual manera, el mundo puede a menudo observar diferencias en nosotros como cristianos. Van a notar la diferencia entre los cristianos genuinos y los que simplemente simpatizan la fe de Cristo. Así como ocurre con los diamantes, hay una notable diferencia en su brillantez, en especial cuando las personas pasan por tiempos difíciles. Estoy diciendo que cuando pasan por tiempos difíciles, su brillantez va a ser más resplandeciente. El teólogo y pastor John MacArthur, lo menciono yo en bastantes de los mensajes, murió este año, dice lo siguiente sobre esto que estoy compartiendo con ustedes, mis hermanos. Dice así, abro comillas: muchos tienen gran confianza en su fe hasta que es sometida a pruebas difíciles por las adversidades y los desengaños. La forma en la que una persona enfrenta la prueba revelará si su fe está viva o muerta, si es genuina o una imitación, si es o no una fe salvadora. Bien, entonces estamos hablando de la gratitud en las pruebas. Miremos un versículo que sustente este punto. Vamos allí a el libro de Santiago, la epístola de Santiago, capítulo 1, los versículos 2 y 4. Tengamos presente, estamos hablando de la gratitud en las pruebas. Y dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte, sin que nada les falte. Este pasaje, este texto, nos anima o nos debe animar a nosotros como creyentes a ver las pruebas por las que pasamos con
un motivo de alegría. Difícil, ¿no? Creo que todos estamos pensando lo mismo. Una cosa es decirlo y otra vivirlo. Porque cuando estoy pasando por ese momento de adversidad, que me vaya a gozar, no lo vemos tan claro, ¿verdad? Pero el mensaje es que esos momentos de dificultad lo que hacen es fortalecer nuestra fe. Y nos dice aquí que además produce paciencia. Y esta, al completarse ese ciclo de tener paciencia, de tener gozo en medio de la adversidad, lo que resulta es que nosotros nos vamos madurando cada vez más espiritualmente. O sea, es bueno pasar por la adversidad de esta forma, porque vamos a tener una madurez espiritual. Y esto nos dice la palabra que esa madurez espiritual nos lleva a que no nos falte nada en nuestro caminar en la fe. Miremos el significado del pasaje. Dice, tengan por sumo gozo. Entonces, consideremos este punto como algo bueno y gozoso, no como algo negativo, sea cual sea la prueba por la que estemos pasando o vayamos a pasar. Nada negativo. Porque dice que la prueba de su fe produce paciencia. Porque al superar esas dificultades, la fe se pone a prueba. Y de allí nace esa resistencia. Aprendemos a resistir. Y aprendemos a tener paciencia. Como dice aquí el texto, que la paciencia tenga su perfecto resultado. Es decir, no estamos hablando de una paciencia superficial, porque debe completarse la obra. Y al decir una paciencia superficial, hay un ejemplo claro, y a mí me pasa, yo soy impaciente, y es una lucha toda la vida. Cuando nos toca hacer una fila en un banco o en un supermercado, entonces dice, no, yo soy paciente. Y a mí me pasa con frecuencia allí en la entidad bancaria en la que tengo mi cuenta ya, y si me toca ir, tengo que tener mucha paciencia. Porque comienza la fila y digo, bueno, Señor, yo soy paciente. Y va pasando el tiempo y quien atiende se demora 20 minutos, no, hasta que llega un momento en que se me acabó la paciencia. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Grita uno. ¿Cómo van a atender? Está en la fila de los clientes, ¿van a atender sí o no? Se nos agota la paciencia. Y eso es normal, pero tenemos que luchar con ello. Para que sean, dice aquí, perfectos y completos sin que nada les falte. O sea que el objetivo final, ¿cuál es? Es la madurez espiritual, siendo formados integralmente para poder enfrentar la vida y estar preparados a esos momentos difíciles que nos llevan a la impaciencia. Así que el libro de Santiago aquí nos dice, nos enseña que esas pruebas entonces son herramientas que utiliza Dios, podemos decir herramientas divinas para desarrollar un carácter cristiano completo y fuerte, equipándonos para todo lo que venga. Así es que recordemos esto, que las adversidades, muchas de ellas, Dios las utiliza para perfeccionar nuestra fe. Bien, vamos a otra gratitud, punto B. La gratitud por la provisión. Por la provisión. Bien, aquí en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos varios pasajes
que muestran que debemos agradecer a Dios no solo por las grandes bendiciones, sino por su cuidado constante, reconociendo que Él es la fuente de toda provisión. Y obviamente que su bondad demuestra, o es la oportunidad de demostrar nuestra bondad y gratitud hacia Él. El pasaje para sustentar este punto de gratitud por la provisión lo encontramos en Filipenses 4:19. Dice: y mi Dios proveerá a todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Bien, a veces este versículo se interpreta de formas diferentes. Tendríamos que mirar el contexto para mirar qué es lo que está pasando y qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo aquí. Pablo le escribe allí a los filipenses agradeciendo su generosidad por el sustento de su ministerio. Pablo estaba pasando por una situación difícil desde el punto de vista económico. Como recuerdan la historia de Pablo, él se movilizaba, él iba de un lugar a otro, una iglesia, fundando otra, y pues estaba mal. Y la iglesia allí en Filipos reunió ofrendas y se la enviaron a Pablo. Entonces Pablo estaba agradecido por la generosidad en su ministerio. Y en medio de esa gratitud, les asegura que así como ellos han suplido sus necesidades, Dios mismo suplirá la de ellos. Por eso dice allí el pasaje: y mi Dios proveerá. Cuando dice y mi Dios proveerá, ¿qué encontramos allí? Allí vemos que Pablo está digámoslo, subrayando esa relación de Pablo con Dios, que no es un Dios lejano, todo lo contrario, cercano, que es un Dios que actúa como un padre amoroso y un fiel proveedor. Lo que nos está diciendo aquí: mi Dios proveerá. Esa cercanía con Él, esa confianza y esa confianza en Él, en que es un Padre que va a proveer de sus necesidades. Y dice allí, entonces, y a mi Dios proveerá a todas sus necesidades. O sea que no se limita a lo material. A veces inmediatamente pensamos en lo material. No, incluye lo espiritual, lo emocional, lo físico. Dios proveerá, dice, a todas tus necesidades. Dios conoce cada área de nuestra vida y promete suplir lo que realmente necesitamos, aunque no siempre es lo que deseamos, lo que necesitamos. Y dice, conforme a sus riquezas en gloria. O sea que la medida de esa provisión no depende de nuestros recursos, sino de la infinita abundancia de Dios. Él no da de manera limitada, sino de acuerdo a la plenitud de su gloria. Finalmente dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, toda provisión divina llega a nosotros por medio de Cristo. Él es el canal, la garantía y la razón de que podamos recibir las bendiciones del Padre. Este versículo entonces
nos invita, mis hermanos, a la confianza plena en la fidelidad de Dios. Nos recuerda que la provisión divina no siempre significa abundancia material, sino que Dios da lo que es mejor para nuestro crecimiento en Cristo Jesús. Todo lo que recibimos es para glorificarlo y depender más de Él. En Cristo tenemos todo lo que necesitamos, porque su gloria es nuestra provisión. Una frase para pensar. Bien, vamos al punto C. Gratitud por su fidelidad. Ya vimos gratitud en las pruebas, gratitud por la provisión y gratitud por su fidelidad. ¿Cuál versículo vamos a tomar allí? Acompáñenme en el libro de Lamentaciones. Capítulo 3, versículos 22 y 23. Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Esa es la idea central de este pasaje. La certeza, mis hermanos, de que el amor y la bondad de Dios son inagotables y se renuevan diariamente. ¿Ofreciendo qué? Ofreciéndonos esperanza y fidelidad constante, a pesar de las dificultades. Entonces dice allí el versículo que la misericordia es inagotable. Dice que las misericordias del Señor jamás terminan. La misericordia de Dios no tiene fin. No fallan. No fallan su bondad. Siempre está allí. Y tienen una renovación diaria. Dice así, jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Es algo que siempre me ha tocado en mis devocionales diarios, en esa comunión con el Señor. Siempre doy gracias porque cada mañana hay más misericordia. Y dice, y se renuevan esas misericordias cada mañana. Así que cuando tú abres los ojos cada mañana, recuerda, Señor, oh Dios, un nuevo día. Estoy vivo y voy a recibir tus misericordias y las de hoy van a estar renovadas porque tú conoces de mis necesidades y sé que estás allí para suplirlas. Cada amanecer, mis hermanos, es un recordatorio silencioso de que su misericordia se renueva. Y termina allí este pasaje, dice, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Tonábamos este precioso himno al inicio de nuestro servicio. Grande, Señor, es tu fidelidad. Esa es la característica central de Dios, que sostiene al pueblo en medio del sufrimiento. O sea que el resumen del mensaje es que sin importar la situación, Dios provee un nuevo y constante suministro de su gracia y de su bondad cada día, lo que es ese fundamento de nuestra esperanza y de nuestra fe. O sea, nuestra esperanza y nuestra fe deben estar fundamentadas en que cada día el Señor renueva esas misericordias para cada uno. Estamos hablando entonces de una gratitud integral. Termina aquí la primera parte. Gratitud. ¿Hablando de qué? De este año
que está por terminar. Gratitud en todo. Ahora vamos a ver la otra parte. El año que comienza, punto número 2. O sea, esperanza y compromiso. Esperanza y compromiso. Recordemos la idea principal, mis hermanos. El año que termina proclama su fidelidad, lo que acabamos de ver. El que comienza exige nuestra entrega. Y vuelvo a recordar al personaje que mencioné hace unos minutos, Robert Jones Burdett. Recordamos la cita de él, ¿no? El presente, ¿sí? 2 días que no debemos preocuparnos en la semana, el de ayer y el de mañana. Bien, hay un proverbio japonés que dice que cuando uno termina de leer un libro, hay que cerrarlo y tomar otro libro. Y así pasa en la vida. Vuelvo y repito, lo pasado ya pasó, ya fue. Y no debemos preocuparnos por lo que no podemos cambiar. Y el libro nuevo es como el nuevo año, una oportunidad fresca. Está allí una página en blanco que Dios nos entrega para escribir esa fe y esperanza y ver en ese libro realmente lo que necesitamos para el nuevo año. Y aquí vamos a hablar de un compromiso. ¿Qué versículo nos sustenta este punto del año que comienza? Esperanza y compromiso. Isaías 43, 18, 19. Dice así: no recuerden las cosas anteriores, ni consideren las cosas del pasado. Yo hago algo nuevo. Ahora acontece. ¿No lo perciben? Aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Hermosa palabra, ¿verdad? Para lo que estamos estudiando. Entonces este es un pasaje de renovación y esperanza, donde Dios insta aquí al pueblo a dejar atrás el pasado, ya que Él está haciendo algo nuevo, creando caminos y vida en lugares desolados, simbolizando un nuevo comienzo. Dice allí, no recuerden las cosas anteriores, dice. O sea, el pasado. Dios le está pidiendo a su pueblo que no se aferre a las dificultades o glorias pasadas. De pronto hay que considerar, dice, bueno, pero a mí a veces el pasado me sirve recordar si cometí un error, tuvo unas consecuencias, pues recordar que ese error pues, no lo vuelva a cometer ahora, ¿sí? Está bien. Es que entonces nos olvidamos, cerramos el libro y nos olvidamos completamente. Lo que dice aquí el texto, dice, no recuerden las cosas anteriores, está hablando, no se aferre a esas cosas y vivir solamente del pasado. No se aferren a esto, de esas dificultades o glorias pasadas, sino que nos enfoquemos en lo que Él hará. Dice aquí, yo hago algo nuevo, ahora acontece. ¿No lo perciben? Dice, esto es una declaración supremamente poderosa de que una nueva obra de Dios está en marcha, algo transformador que requiere obviamente de nuestra atención. Dice aquí el texto, aún en los desiertos haré camino y ríos en los lugares desolados. Y esta metáfora poética significa que Dios
proveerá, que creará oportunidades y dará vida donde no la había, superando así todo obstáculo que nos parece imposible superar. Esto orienta mucho, ¿no? O nos anima. Es una invitación a la fe en acción presente y futura de Dios, dejando atrás el ayer para abrazar las bendiciones y la renovación que Él está trayendo. Y aprovechamos precisamente la coyuntura de final de año y las promesas para el año que viene. Entonces vamos a hablar en el punto, un punto especial de la confianza en las promesas, allí como punto A, confianza en las promesas. Acompáñenme a Hebreos 10:23. Dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Este es un versículo que nos exhorta a perseverar en nuestra fe. Recordando que Dios es confiable, o no confiamos en Él. Si confiamos en Él, creemos en sus promesas. ¿Cuántas promesas encontramos aquí? Y debemos creer en ellas. Él nunca falla. Entonces nos está animando aquí esta porción a que no dudemos, ni flaqueemos, y que nos cuidemos, y nos llama a cuidarnos mutuamente. Para ello, miremos los versículos siguientes, el 24 y el 25. Mire, dice así: consideremos cómo estimularnos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Mire lo importante, ¿a dónde nos lleva esta confianza en las promesas? A estar unidos como familia, como congregación, apoyándonos unos a otros. Dice así, vuelvo y leo 24, consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Esto es importante y nosotros pues lo repetimos con frecuencia, y este versículo lo traemos en muchos mensajes. Hermanos, debemos congregarnos, dice, debemos estar unidos. Y hablamos aquí de una familia en Cristo. Y como familia debemos estar unidos como hermanos, apoyándonos. Y vamos a aprovechar este año que comienza para que también esto se incluya en ese compromiso que vamos a hacer, confiando entonces en la promesa. Nos está hablando entonces también aquí de perseverancia. El versículo nos llama a una convicción inquebrantable en la esperanza cristiana. ¿Cuál es tu esperanza como cristiano? Bueno, apartarnos de las dificultades y del pecado y de las pruebas que a veces nos llevan a caer. Porque nos está hablando aquí de que debemos tener cada uno esa fidelidad para con Dios, porque Él es fiel con nosotros. Él nunca falla. Y la razón para mantenernos firmes en la certeza de Dios, en lo que Él es, en su fidelidad, en el cumplimiento de lo que Él ha prometido, es esa razón de tener confianza en Él y una comunidad unida apoyándonos
también en ese mismo sentir. En resumen, mis hermanos, este es un recordatorio poderoso para no rendirnos en la fe, no caer, sino todo lo contrario, fortalecidos en la fe, apoyándonos en la fidelidad de Dios y en el apoyo mutuo de la comunidad de creyentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Dios es fiel para cumplir lo que ha prometido. Veamos ahora el punto B, una renovación espiritual. Eso es el compromiso renovado para el año entrante, una renovación espiritual. Isaías 40:31. Oye, hemos tenido varios versículos. Bien, dice, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Conocido esta porción de Isaías. Y ese texto es una promesa de Dios para aquellos que confían en Él y esperamos en Él. Él dice que recibiremos fuerzas renovadas para superar ese cansancio y esas dificultades. Y nos lleva allí a que estemos elevados en poder como las águilas, avanzando en la vida sin agotarnos. Aquí enfatiza prácticamente en esa renovación espiritual y la resistencia. Y recuerdan por qué las águilas se elevan, se están tan alto y allí extienden sus alas y planean, pueden durar horas sin mover sus alas, porque ellos escogen esa corriente, la corriente de viento que los impulsa y los eleva y los mantiene allí. Y esta metáfora nos lleva a que nosotros también estemos allí, con las alas extendidas, planeando. ¿Y quién nos sostiene? ¿Cuál es esa corriente que nos sostiene? Como las águilas, la fidelidad y el amor de Dios. Por eso estamos allí, como las águilas. Y así es la vida de quienes esperan en el Señor. No dependen de sus propias fuerzas, sino de esa corriente invisible de la gracia de Dios. Cuando el cansancio, ¿quiénes han sentido cansancio en alguna oportunidad? Inclusive para las cosas del Señor. Tenemos altibajos. Llegan momentos en que perdemos las fuerzas. Y hay días que amanecemos, Señor, no sé qué me pasa, pero me cuesta orar hoy, leer la palabra. Nos sentimos cansados. Creo que todos hemos pasado por ello. Pero cuando el cansancio amenaza, Él nos levanta. Cuando las pruebas parecen interminables, Él nos sostiene. Y cuando el camino se hace largo, su presencia nos da la resistencia para seguir adelante sin desfallecer. Es esa la corriente de gracia que nos eleva y nos mantiene allí. O sea que esta metáfora del águila nos ayuda a visualizar cómo la espera en Dios se convierte en una fuerza renovadora. Alas como las águilas, simboliza la capacidad de elevarnos por encima de los problemas y volar
alto usando la ayuda de Dios. Correr y caminar sin cansarse representa la resistencia y la perseverancia en el camino de la vida, sin desmayar ante la fatiga. Esta verdad, mis hermanos, nos anima a no depender de nuestras propias fuerzas, sino a buscar a Dios para obtener ¿qué? Poder y resistencia. Es una promesa de que al confiar en Él se puede superar esa debilidad, ese agotamiento, esos obstáculos, manteniéndonos activos y con el propósito en la fe. Y vamos al punto C, el último punto, un compromiso de fidelidad. Acompáñenme allí al libro de Romanos. Romanos 12, 1, 2, muy conocidos estos versículos. Compromiso de fidelidad. Dice así la palabra: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Compromiso de fidelidad. El apóstol Pablo nos recuerda aquí que la vida cristiana no es solo palabras y emociones, sino que es una entrega total. Repito, es una entrega total. Y estamos hablando en este punto de nuestro compromiso renovado para el año que viene. 3 días iniciamos ese año. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo significa que cada día en lo cotidiano elegimos honrar a Dios con lo que somos y con lo que hacemos. Cada cosa que hacemos es para honrarlo a Él. No se trata de un culto limitado a esta reunión. No, es un estilo de vida, mis hermanos. Esa vida que refleja gratitud por las misericordias recibidas. Y aquí constantemente también les hablo de que en nuestra vida diaria, allí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la casa, en las reuniones sociales, ahora cada uno de nosotros debe reflejar ¿qué? Exteriormente debe reflejar el carácter de Cristo que está en nosotros. Cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor como Salvador, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo reflejamos nosotros? Debemos reflejarlo a Él en todo lo que hacemos, en cualquier actividad. Y así es que entonces reflejamos también nuestra fidelidad a Dios, en compensación con la fidelidad de Él. Y dice allí el texto: no conformarse al mundo. Eso es la lucha diaria. Resistir a esa presión del mundo. Qué difícil, ¿no? Todos los días tenemos que luchar con el mundo. Cómo nos atraen las cosas del mundo. Esas cosas que nos llevan a apartarnos de Dios. Permitir, y dice aquí, la fidelidad implica decir no a lo que nos aleja de Cristo. Decir no.
Dios nos da las fuerzas para hacerlo. No estamos solos. Y dice aquí el texto, la renovación de la mente. ¿Qué significa renovar nuestra mente? Es permitir que el Espíritu Santo moldee nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras decisiones para vivir conforme a la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Cambiar la forma de pensar a través de la palabra de Dios, de estudiar esta voluntad revelada de Dios y con el apoyo del Espíritu Santo, dejando que la mente nuestra sea, diríamos, reconfigurada, ¿sí? Como resetear y volver a cambiar. Y debemos aprovechar la época, la coyuntura del cambio de año. Así como un instrumento afinado produce música perfecta, una mente renovada produce una obediencia perfecta. En esencia, mis hermanos, para terminar, esto es un llamado a una vida de consagración total. Es un llamado a una transformación interior para vivir de acuerdo al plan de Dios, a los propósitos de Dios. Así es que vamos a hacer un compromiso de fidelidad, pero que ese compromiso de ser fieles con el Señor no se nos convierta en una carga pesada, sino en una respuesta agradecida. Dios nos ha dado misericordias inmensas. Nada más pensemos en la salvación, en el perdón, la esperanza que nos da. Por eso nuestra entrega a Él, eso es simplemente un acto de amor que salga de nuestro corazón. Ser fieles significa vivir cada día como una ofrenda, confiando que en Cristo tenemos la fuerza para perseverar, para seguir adelante, para superar cualquier obstáculo, para resistir la adversidad, para ser fieles a Él en todo. Termino preguntando, bueno, ¿qué aprendimos esta mañana? De pronto fue un tema extenso, muchos versículos, pero tratamos de ver algo para la época. ¿Qué vimos? Que el año que termina nos recuerda que Dios ha sido fiel, independientemente de las circunstancias. Lo explicamos allí en el primer punto. Y vimos que el año que comienza nos desafía a vivir más fieles a Él. Ese es el desafío para este 2026. Que nuestra memoria sea agradecida, como está el título del sermón de esta mañana. Y que nuestro futuro, el año que llega, sea un compromiso renovado. Así cada día será para su gloria. Al comenzar este año, 2025, y el anterior, algunos recordarán que decíamos que este iba a ser un año de renovación y esperanza. Ese fue como el eslogan al inicio de este año, ¿no? Si hermanos, este año va a ser un año de renovación y esperanza. Pasó el año. Y bueno, no vamos a hacer evaluación en ese propósito, pero lo volvemos a repetir para el próximo año.
Ahorita aprovechando las festividades, ¿cuántas promesas hacemos? Casi todo comienzo de año, bueno, este año sí voy a ir al gimnasio, este año voy a aprender inglés, no, este año sí voy a tener una dieta y voy a ir con mi nutricionista y voy a aplicar y voy a hacer lo que me diga. Este año voy a aprender inteligencia artificial, porque hay que saberlo, porque eso es algo fuerte en nuestra vida. ¿Cuántas promesas hacemos? Y comenzamos el año y emocionados, estamos convencidos y vamos y avancemos y vamos al gimnasio y pagamos, generalmente paga el semestre y lo utiliza, no sé, 15 días aguantamos, un mes y ya se olvidó de las promesas. Pero, mis hermanos, esto que es casi normal en nuestra cultura, para Dios es diferente, porque Dios escucha nuestras promesas y Él no se olvida de ellas, no se olvida y nos las recuerda. Y es allí donde debemos estar unidos como iglesia para crecer espiritualmente, para vivir de acuerdo al compromiso que hagamos para que este año realmente seamos esos seguidores de Cristo. En oración diaria, leyendo y meditando su palabra y obedeciéndola. En estas reuniones, congregándonos y ayudándonos y sobre todo cumpliendo la gran comisión, compartir el Evangelio con los demás. ¿Cuántas personas están allí afuera necesitadas, pasando por adversidades como las que pasamos nosotros, pero ellos sin Dios están llevadas al suicidio o a la depresión total? Nosotros tenemos el privilegio de contar con el Señor. Así es que, mis hermanos, hoy despedimos un año que pasó veloz, rápidamente, muy rápido. Pero en este año que despedimos, no nos despedimos de nuestro Señor. Nos despedimos del año, pero no de nuestro Señor. Sus manos nos acompañaron en cada victoria y en cada lágrima. Y esas mismas manos nos llevan hacia lo que viene, al año entrante. Confiemos, celebremos y avancemos, porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Oh Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Esta palabra que nos recuerda que tu fidelidad y tus promesas son manifiestas en todo momento. Gracias, Señor, por las huellas que dejaste en nuestras manos este año. Te pedimos que fortalezca, Señor, nuestra fe, que renueves nuestra esperanza y que seamos más fieles a ti, Señor, para que todo sea para tu gloria. Señor, te entregamos en este momento el año que viene, con sus retos, Señor, con sus promesas, confiando en que tú serás nuestra luz, nuestra guía, nuestra fiel compañía. Que cada día podamos glorificarte, Señor, y experimentar tu poder transformador. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento llene nuestros hogares y nuestro mundo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos y confiamos en ti. Amén.